Un gusto en saludarlos. Hoy vamos a hablar del espíritu y el cuerpo. El espíritu viene de otra parte y no fue creado en la tierra como muchas personas piensan. La mayoría de las personas piensan que el espíritu o el alma de nuestro cuerpo fue creado en el momento en que el Dios Padre nos creó en la tierra, y en ese momento fue creado el cuerpo humano, la carne y la sangre, y también fue creado el espíritu o el alma del cuerpo. Pero en realidad eso no es verdad. El cuerpo efectivamente fue creado aquí en la tierra, pero el espíritu no sucedió lo mismo con él. No fue creado en la tierra. Para ello, y puedan comprender este video, vean el video antes de nacer, de dónde venimos, para que puedan comprenderlo mejor y véanlo desde el principio hasta el final. Porque en realidad este tema es muy controvertido y todos los temas de la Biblia son muy controvertidos, pero vamos a pegarnos a lo que dice la Biblia, porque en la Biblia es donde se escribió las mentiras y las doctrinas de Jehová, y es allí donde debemos también de desenmascarar toda esa doctrina mentirosa. Entonces nos damos cuenta que nosotros, nuestro espíritu, no fue creado en el momento en que el Dios Padre creó al cuerpo, sino que el espíritu ya había sido creado antes en el reino de los cielos. Y para ello vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27, para poder entender lo que se está diciendo en este video. Y dice en ese versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Padre, cuando creó al hombre, varón y hembra, los creó en la tierra, lo que hizo el Padre fue crear el cuerpo humano, este cuerpo de carne y de sangre y de huesos. Ese fue lo que hizo el Padre, pero el espíritu, el alma de ese cuerpo que creó el Padre, no lo creó en ese momento, sino que fue creado mucho más antes en los cielos. Allí es donde fueron creados los espíritus, las almas, los ángeles y todo lo que habita en ese reino. Ahí fueron creados. E incluso ahí fue creado también Jehová de los ejércitos y todos sus ángeles, antes de que se hicieran malos y se hicieran demonios. Ahí fueron creados todos ellos. Y fueron creados también nuestro espíritu, mi espíritu, el espíritu de usted y todas las almas que existen en la tierra. Porque antes de venir acá en la tierra, allá estábamos en el reino de los cielos, pertenecíamos a esa dimensión para venir a la tierra. Entonces nos estamos dando cuenta que cuando el Padre creó al hombre en la tierra, lo único que creó fue el cuerpo, mas no así el espíritu, porque el espíritu ya lo había creado con anterioridad. Y eso lo podemos ver y lo confirma el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, que dice: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Eso es lo que nos vino a confirmar el Señor Jesús, que es lo que yo les estoy diciendo. El espíritu es la que da vida al cuerpo humano. Y cuando el Padre creó al hombre y a la mujer, creó el cuerpo humano, tal como lo conocemos ahora, lo creó de carne, de sangre y de huesos. Pero le puso el espíritu a ese cuerpo, y es el alma y el espíritu a quien le dio vida a ese cuerpo humano. Entonces es evidente que el espíritu no fue creado en ese momento, sino que ya había sido creado con anterioridad, y eso lo vamos a confirmar con las evidencias aportadas por la misma Biblia. Entonces nos estamos dando cuenta que el espíritu y el cuerpo es uno mismo, pero el cuerpo humano sin el espíritu no es nada. Es decir, que un cuerpo humano sin el espíritu no puede vivir. Para que tenga vida y tenga libre albedrío, es necesario de que tenga un espíritu, que el Padre le envíe un espíritu a ese cuerpo para que viva y sea un ser viviente. Porque y cuando eso sucede, el cuerpo y el espíritu son uno, pero a la vez son diferentes, porque el otro es espíritu, el que le da vida al cuerpo, y el otro es el cuerpo, creado de sangre, de carne y de huesos. Entonces nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el espíritu en nuestro cuerpo, y que el espíritu no fue creado en la tierra, sino en los cielos. Vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 4, que dice Jesús, y él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Los que nos creó al principio, varón y hembra nos creó. Pero dice que al principio, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Muchos piensan que el principio de todas las cosas es cuando el Padre empezó a crear las cosas que existen en la tierra, o en el momento en que comenzó a crear la tierra. En ese momento es el principio, mas no es así. El principio de las cosas es cuando el Padre comenzó a crear todo el universo. Creó los cielos y la tierra. Los cielos, creó los universos, las dimensiones que existen. Cuando el Padre creó todas esas cosas, es cuando fue el principio de todas las cosas. Entonces, Jesús dice que el que nos creó al principio, nos creó hombre, varón y hembra, nos creó, pero nos creó al principio. No olvidemos que la tierra fue creado después de que fue creado las dimensiones que existen en los cielos, los diferentes cielos, los diferentes universos, las diferentes dimensiones que existen fueron creados, y eso fue el principio, no cuando crearon la tierra. Entonces se está diciendo, por eso les digo, no se olviden que nosotros, los humanos, fuimos creados en el sexto día. En el sexto día, es decir, 6,000 años después, fuimos creados nosotros. 6,000 años de cuando crearon la tierra, ya habían transcurrido 6,000 años. Es decir, 6 días para el Padre y 6,000 años para la tierra. Eso evidentemente no era el principio, sino que fue mucho más después. Entonces, cuando Jesús dice que no olvidemos que el que nos creó desde el principio, nos creó varón y hembra, se está refiriendo desde el principio de la creación, millones de años atrás, cuando todavía no existía la tierra. En ese momento eso fue el principio.
Después nosotros en el sexto día es cuando aparecimos en la tierra por la creación del Padre. Nos creó en la tierra, creó nuestro cuerpo físico, mas nuestro espíritu lo envió desde los cielos, desde el reino de los cielos, es de donde venimos, y nada más que no recordamos nada de lo que vivimos allá, no recordamos de dónde venimos, ni quién nos envió, cómo nos enviaron, porque nuestra memoria fue borrada. Y al borrarnos nuestra memoria, no recordamos de dónde venimos, no recordamos si vivimos en el reino o no. Y eso que les estoy diciendo, el mismo Señor Jesús de Nazaret nos lo confirmó y nos lo dijo, y lo vamos a ver más adelante. Pero el principio eso fue. Fuimos creados espíritus, hombres y mujeres. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Pero también lo que les estoy diciendo, Jehová lo sabía. Jehová, recordemos también que Jehová, cuando fue expulsado de los cielos por rebelarse contra el Padre, Él se vino con todos sus ángeles, que eran ángeles cuando eran buenos, pero después se convirtieron en demonios. Y Jehová, el diablo, cuando se vino a la tierra, también a él no le borraron su memoria. A él no le borraron la memoria como a todos los humanos. Pero cuando llegó aquí, no le borraron la memoria, y Jehová sabía que a nosotros nos borraron la memoria. Y él lo sabía, y lo vemos en Isaías 65, capítulo 65, versículo 17, que dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esos cielos y esa nueva tierra es la nueva Jerusalén. Y dice y sigue diciendo: y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mucha gente piensa que esto está hablando Jehová de que el hombre, cuando se vaya de la tierra, serán borrados sus pensamientos, serán borrados su memoria. Pero no es así. Él no está hablando de eso. Jehová está diciendo que de lo primero no habrá memoria. ¿Cuál fue lo primero? El principio. En el principio, cuando nosotros venimos del reino de los cielos, cuando venimos de allá y nacimos en un cuerpo de un niño, de un bebé, sin recordarnos nada, porque nuestra memoria vino en blanco, y de acuerdo a como ese cuerpo del niño empieza a crecer, es como el espíritu empieza a tener recuerdos y conocimiento de la tierra, sin recordar absolutamente nada de dónde vino. Por eso dice aquí que de lo primero no habrá memoria, porque desde el principio de lo que nosotros, cuando fuimos creados, desde ese principio no hay memoria. Fueron borrados esa memoria, y no hay pensamiento de eso, no hay recuerdo de lo que vivimos antes de venir a la tierra. Eso es lo que está diciendo en Isaías capítulo 65, versículo 17. Concatenado con los versículos anteriores de Juan capítulo 6, versículo 63, y Mateo capítulo 19, versículo 4, lo que dijo Jesús, que desde el principio fuimos creados hombre y mujer por el Padre. Jehová lo sabía, porque Él dice que de lo primero no habrá memoria. ¿Cuál fue lo primero? Desde el principio. De lo que vivimos allá, nosotros ya no tenemos memoria. Pero cuando regresemos al lugar de donde venimos antes de nacer a la tierra, no serán borradas nuestras memorias, nuestro pensamiento. Todo lo sabremos, nos iremos contra nuestra memoria, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Cuando estemos allá sabremos quién fue nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos terrenales. Sabremos todo eso, quién fue su esposo, quién fue su esposa. Usted lo sabrá allá, porque su memoria no le será borrada. Usted se irá con todos esos pensamientos. Pero algo muy importante también sucederá,
que recuperará todos sus recuerdos que tenía antes de nacer en la tierra. Y usted se dará cuenta lo mal que vivió y lo mal que se condujo, lo mal que hizo de sus actos aquí en la tierra, y dirá y sabrá que mucha gente está equivocada, pero usted lo sabrá después, porque usted no podrá regresar a ese lugar, a esa dimensión con este cuerpo humano. Es necesario que el cuerpo humano se quede en la tierra, tenga que morir, mas no así el espíritu. Leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde nos dice cuál era el principio, cuál es el principio de las cosas. Dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos, los universos, las dimensiones, y después creó la tierra. En ese principio es cuando el Padre creó todas las cosas. Y dice, para confirmar eso, en Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron acabados los cielos, fueron terminados los cielos y el ejército de ellos. ¿Cuáles son el ejército de ellos? Todo lo que vive y habita en el reino del Padre, los ángeles, todos los ángeles. Ahí fue creado Jehová y todos los ángeles rebeldes, los demonios que ahora están aquí en la tierra, que llegaron a la tierra, fueron creados en ese principio. Y también fueron creados los espíritus y las almas, que somos nosotros, nuestros espíritus. Mas nuestro cuerpo, como ya les dije, fue creado en la tierra, mas no el espíritu. El espíritu fue creado en el principio. Por eso Jesús confirma lo que les estoy diciendo en Juan 8:14. Porque él dijo, respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús, el Hijo de Dios, fue la única persona en la tierra que llegó a la tierra que no le borraron su memoria, no le borraron sus pensamientos, no le borraron sus recuerdos, porque era necesario que fuera así, porque él era el Hijo de Dios y traía una misión del Padre. Y era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, recordara las instrucciones, las órdenes que le dio el Padre en el cielo, para que viniera a salvar a toda la gente, todos esos espíritus, todas esas almas que se estaban perdiendo y se están perdiendo y se están yendo la mayoría de la gente con Jehová el diablo. Por eso era necesario que Jesús no le borraran la memoria. Y cuando él llegó, trajo todos sus recuerdos. Por eso dice aquí: porque yo sé de dónde he venido, dice el Señor Jesús. Ahí nos está confirmando que él sabe todo, recuerda todo. No le borraron nada, absolutamente nada. Nos pongamos a pensar en el hipotético caso de que Jesús le hubiesen borrado la memoria. ¿Qué hubiera sucedido? Lo que hubiera pasado era que Jesús iba a ser uno como nosotros. No iba a saber de dónde vino. No iba a recordar las órdenes y las instrucciones que le dio el Padre. No iba a saber la misión que él tenía aquí en la tierra. Por eso a Jesús no le borraron la memoria ni sus recuerdos. Mas a nosotros él nos confirmó y dijo: mas ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y por supuesto que no sabemos ni sabían las personas de aquella época de dónde venía Jesús. Pero Jesús dijo de dónde venía, quién lo envió.
Y nosotros ahora, los seguidores del Señor Jesús y del Padre, lo aceptamos y lo reconocemos que efectivamente así es, que Él es el Hijo de Dios y que viene del reino de los cielos del Padre y que fue enviado por Él para que nos rescatara de las garras de Jehová el diablo, de la doctrina mentirosa que se predican en templos e iglesias, donde diario, día y noche no descansan para estar engañando a la gente. Y la mayoría de la gente lo tiene como su padre a Jehová de los ejércitos, como su Dios, sin saber que están adorando al mismísimo diablo, al demonio. Entonces nos estamos dando cuenta y nos está confirmando el Señor Jesús que nosotros no sabemos de dónde viene Él y tampoco sabemos de dónde venimos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos fueron borrados. Y no sabemos y no recordamos eso. Pero Jesús vino a cumplir esas órdenes, esas instrucciones que el Padre le dio. Por eso era necesario que a Él no le borraran la memoria. Porque si le hubieran borrado la memoria, hubiese sido uno igual como nosotros. Y hubiese sido presa fácil de Jehová. Lo hubiera agarrado Jehová como un pollito indefenso y lo hubiera aplastado Jehová con sus manos en la tentación que le hizo en el desierto. Jesús no iba a poder soportar las mentiras de Jehová y hubiera caído como millones de gente creen en él. Y eso dice, lo vemos en Juan capítulo 5 versículo 30 que dice: no puedo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está diciendo acá que Él no puede hacer nada por sí mismo. Y es verdad, porque Él lo sabe todo. Él podía hacer muchísimas cosas, pero Él hizo las cosas que el Padre le ordenó que hiciera. Lo que el Padre le dijo que tenía que hacer aquí en la tierra, Jesús lo hacía porque lo tenía permitido por el Padre. Lo que no tenía permitido decirnos y hacer, no lo hacía, aunque podía hacerlo. Él puede hacer todo, pero necesita la autorización del Padre. Y Él, cuando vino a la tierra, cumplió estrictamente, al pie de la letra, la voluntad, las órdenes del Padre. Por eso dice el Señor Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y en Juan capítulo 5, versículo 36, Jesús nos confirma que vino a cumplir efectivamente las órdenes y las instrucciones del Padre. Y así se cumplió y así lo cumplió en la tierra. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús dice que porque las obras que el Padre le dio para que los cumpliese, esas son las obras que Jesús hace e hizo hace más de 2000 años. Nos estamos dando cuenta que para que Jesús pudiera cumplir la misión que le encomendó el Padre, era necesario que a Él no le borraran la memoria y llegara a la tierra con todos sus pensamientos y recuerdos de dónde vino, para que Él supiera y recordara todas las órdenes e instrucciones que le dio el Padre. Por eso el Señor Jesús, cuando era un niño, era un niño súper inteligente, con una inteligencia admirable. Se admiraban los maestros de aquella época, los sacerdotes, los estudiosos de esa época. Jesús
cuando hablaba con ellos, ellos se admiraban de su sabiduría y de su conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús trajo ese conocimiento y esa sabiduría del cielo, de su Padre. Y no le borraron la memoria porque Él recordaba todo. Por eso era un niño así, de esa forma. Vemos en Juan capítulo 6, versículo 62, que dice: Pues qué, si vieran al Hijo del Hombre a donde estaba primero. Dice Jesús que si la gente, sus discípulos, vieran al Hijo del Hombre a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? En el reino de los cielos. De allá vino. Él nació en el cuerpo en un cuerpo de carne, de hueso y de sangre, igual que nosotros. Su espíritu vino del reino de los cielos. Allá estábamos también nosotros antes de venir a la tierra. La diferencia es que Él es el Hijo directo del Padre. Directo del Padre. Y vino a cumplir una misión del Padre. Y para poderlo lograr, era necesario que a Él no le borraran sus pensamientos, su memoria, sus recuerdos, para que Él mantuviera su poder y pudiera combatir el engaño de Jehová, el diablo, para podernos decir esa verdad que Él vino y nos dijo hace más de 2000 años y que muy pocos lo comprendieron, porque la mayoría de la gente en esa época eran seguidores fervientes de Jehová, de los ejércitos, y la mayoría de la gente ahora en esta época son seguidores, sirvientes, fervientes de Jehová de los ejércitos. Nada ha cambiado. Cuando escuchan lo que yo estoy diciendo y que les estoy diciendo la verdad, que es la verdad del Señor Jesús de Nazaret, ellos se enojan. Pero cuando el Señor Jesús les hablaba a los seguidores de Jehová de aquella época, los seguidores de Jehová se enojaban. Por eso a Jesús le decían que estaba loco, que tenía demonio, que no sabía lo que decía, que era un borracho, que no sabía nada de lo que decía, que estaba endemoniado. Todas las cosas peores que podían haber le deseaban al Señor Jesús. ¿Pero por qué? Porque les decía la verdad, porque les vino a decir que su Padre no es Jehová de los ejércitos, que su Padre no es un asesino, que su Padre no mata, no roba. Ese es el Padre del Señor Jesús y ese es lo que les vino a decir, y por eso los seguidores de Jehová se enojaban. Vamos a ver en Juan capítulo 5 versículo 29 que dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo irán a resurrección de condenación. Jesús nos está diciendo que todos aquellos que vinieron del reino de los cielos y tomaron un cuerpo humano en la tierra, como yo, como usted, como todos los humanos que existimos acá, todos los que hagan lo bueno irán a resurrección de vida eterna, y los que hagan lo malo se irán a resurrección de muerte eterna. Esa es la segunda resurrección que habla el Señor Jesús de Nazaret. Pero recuerden que antes de venir nosotros, antes de llegar a la tierra, nuestro espíritu fue creado en el reino de los cielos y allí estábamos. Cuando nosotros llegamos a la tierra, nadie nos mandó a la fuerza. Nada escapa a la voluntad del Padre. No nos mandaron a la fuerza como muchos piensan, porque están empapados de otras doctrinas religiosas, filosofías combinadas con religión. Cuando el Padre nos envió a la tierra, no nos envió a la fuerza. Si usted piensa que fue enviado a la fuerza, es porque usted no recuerda que usted pidió venir a la tierra.
Usted pidió y el Padre se lo concedió, porque no viene nadie del reino de los cielos a la tierra sin la autorización del Padre. Y nadie regresa y resucita de nueva cuenta en la tierra sin la autorización y sin escuchar la voz del Señor Jesús. Si Jesús hace que resucite a alguien porque el Padre ya se lo autorizó, que Él puede hacer eso y lo puede hacer. Pero hay cosas que Él puede hacer y no debe de hacerlo. Hay cosas que Él sabe, pero que no los dijo porque no debía de decírnoslo, porque el Padre no se lo permitió. Él vino y cumplió instrucciones del Padre y lo cumplió al pie de la letra. Por eso les digo, no se dejen de engañar por las doctrinas religiosas de Jehová. Despierten, dense cuenta que nuestro cuerpo fue creado en la tierra. Aquí fue creado por el Padre, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu fue creado en otro lugar, en otra dimensión. Y si llegamos a la tierra, llegamos por la voluntad del Padre. El cuerpo humano sin el espíritu nada es. El espíritu que el Padre envía a los cuerpos humanos es lo que le da vida al cuerpo humano. Eso es. Entonces, nada se escapa a la voluntad del Padre. El Padre ordena y se cumple. Y si el Padre dijera que no, nadie pudiera llegar a la tierra. Pero Él lo permite. Y por eso, gracias a Él, estamos aquí en la tierra. No nos enviaron a la fuerza y tampoco fuimos atrapados en otra dimensión y nos trajeron en contra de mi voluntad. Porque no es así. Porque entonces estuviéramos a merced en los cielos de Jehová el diablo. Y él no puede llegar ya a ese lugar, porque él ya no tiene cabida en ese lugar. Pero cuando nosotros llegamos a la tierra, aquí sí somos casados por Jehová. Cazar con Z, de cazar. Porque acá son atrapados a la mayoría de la gente con la doctrina mentirosa de Jehová, las doctrinas religiosas que se predican en templos e iglesias. Eso es lo que sucede. Aquí en la tierra sí somos cazados y atrapados en las garras de Jehová. No se olviden que Él vino sediento de almas, de espíritu, sediento de sangre, de muerte, de violencia, y que vino como león rugiente a la tierra para engañarnos. Él es el dragón, Él es la serpiente antigua. Nunca lo olviden. Y nunca olviden también que la verdad del Señor Jesús de Nazaret ya no está a la vista. La verdad está debajo de las piedras y hay que levantarla para encontrarlas. Cuídense mucho.